Hola, bienvenidos a este video. Soy Damián Mariscal y en esta ocasión lo que vamos a realizar es una base de datos fragmentada. Bueno, nos vamos a enlazar entre dos servidores de SQL Server. Les voy a dar los pasos para la configuración del servidor, la creación de usuarios que son necesarios para podernos enlazar entre servidores. También vamos a ver cómo crear un respaldo, cómo hacer una restauración de una base de datos en base al respaldo realizado. Como ya lo comenté, cómo enlazar dos servidores SQL Server y cómo hacer una consulta SQL de una base de datos fragmentada, es decir, que nos dé los datos de una tabla que está en diferentes servidores y que tiene diferentes registros, bueno, cada uno en su registros de cada uno de los nodos. Entonces, eso es lo que vamos a realizar. Y bueno, empezando por los pasos para la configuración del servidor. Bueno, para ello ya tengo mi SQL Server iniciado y en este caso necesito realizar algunas configuraciones de seguridad. Para ello, en Windows Defender, que es mi antivirus, lo voy a desactivar para poder hacer la conexión entre redes. En este momento, digo, si lo tuvieran activado, solamente es asegurarnos de que esté como en desactivar, tanto de una red pública como de una red privada. Y le damos en aceptar y cerramos esta ventana. Y bueno, que también es necesario, tenemos que eh, asegurarnos de estar en una misma red, ya sea físicamente o por medio de una VPN, con el servidor al que nos vamos a enlazar. En este caso estamos usando un programa llamado Hamachi, donde creamos una red, la cual se llama ServiceDAM MRSD, y tengo dos equipos conectados. Específicamente este equipo es con el que vamos a hacer ping y con el que nos vamos a conectar al servidor o al nodo al que corresponda. Lo primero es hacer ping, como comentaba, y para ello en nuestra CMD lo que vamos a hacer es ping y ponemos la dirección IP, que en este caso es 25.3.94.99. Verificamos que nos dé respuesta. Paquetes enviados 4, recibidos 4, perdidos 0, 0% perdido. Y bueno, aquí con esto ya estamos listos para, después de crear los usuarios, podernos enlazar con este servidor y poder realizar las consultas SQL. Entonces, esto básicamente es todo de la parte de configuración. Asegurarnos que el firewall está desactivado para poder tener esta comunicación y asegurarnos de estar en una misma red, ya sea física o por VPN, hacer ping y tener ya nuestra instancia iniciada de SQL Server, y con eso podremos avanzar. Muy bien, ahora lo que voy a realizar es explicar cómo crear usuarios en SQL Server, que bueno, estos usuarios generalmente los creamos o les podemos dar un uso dependiendo a qué base de datos corresponda y los permisos que tenga en la base de datos. Estos usuarios nos sirven para poder acceder a la base de datos desde páginas web, desde programas, incluso desde otros servidores, como lo es en esta ocasión, que más adelante realizaremos una conexión o una fragmentación, enlazar dos servidores para poder acceder a su información. Y bueno, ¿cómo creamos los usuarios? Tenemos en nuestro explorador de objetos de SQL Server una carpeta llamada Security. Si yo la despliego, tengo la que corresponde a los logins, y aquí es donde tengo todos mis usuarios de SQL Server de mi instancia. Aquí, como podemos ver, tenemos el usuario SA, que es como el usuario superadministrador de aquí de SQL Server. Incluso se puede ver el usuario con el que me puedo autentificar con Windows y bueno, otros usuarios que lo requiere el sistema. Aquí ya tengo unos creados. ¿Y cómo creo o cómo puedo crear un nuevo usuario? Si yo le doy clic derecho a la parte de logins, me aparece una opción que es New Login. Si yo le doy clic, ya me aparece la ventana para poder crear un nuevo logueo o un nuevo usuario. En este caso me está pidiendo el nombre. Yo le voy a decir que es, por ejemplo, Damián B. Y aquí en qué tipo de autentificación va a tener, yo le voy a decir que es de SQL Server y le voy a decir pues cuál es la contraseña, ¿no? Le ponemos una contraseña, la confirmamos.
En este caso solamente voy a dejar palomeadas estas dos primeras opciones, que nos dice que si va a expirar o si va a tener políticas de seguridad. Yo lo dejo así. Y aquí en Server Roles me aparece qué tipo de usuario es, si es administrador, server admin. En este caso está como público, lo voy a dejar así. Y bueno, ¿qué más podemos asignarle? Le podemos decir cuál base de datos puede tener como directa. Y en este caso voy a seleccionar la de banco. Y el role en la base de datos que va a tener en la de banco. Si yo selecciono otra, pues me va a decir cuáles roles van a ser los que va a tener esa base de datos, y así con todas las bases de datos. En este caso yo solamente le voy a dar permisos en la de banco y un rol. Y bueno, eso sería todo. Yo al darle aquí en... bueno, aquí me aparece cuál base de datos por default. Yo le voy a decir que la de banco, y en lenguaje lo voy a dejar como inglés. Esta es la forma en la que creamos usuarios, y si yo le doy OK, aquí ya debería de haberse creado, y como podemos ver, en automático ya me aparece aquí abajito del SA. Y bueno, esta es la forma de crear usuarios. Este usuario o cualquiera de estos que tengo acá arriba, yo lo puedo compartir para que se puedan conectar a mi servidor, y que es lo que vamos a ver en uno de los siguientes puntos. Muy bien, lo siguiente es explicar cómo realizar un respaldo de una base de datos y cómo poderla restaurar. Esto es importante, ya que siempre debemos tener un plan de mantenimiento donde estemos realizando estos respaldos por si sucediera cualquier tragedia, poder tener cómo restaurar nuestra base de datos sin perder tanta información o sin perder toda la información. Y bueno, eh, ¿cómo lo podemos realizar? Aquí en nuestro explorador de objetos tenemos una carpeta llamada Management, que si yo la despliego me aparece lo de Maintenance Plans, que son los planes de mantenimiento. Y si yo le doy clic derecho y en este caso Maintenance Plan Wizard, que es como con el asistente de SQL Server, es el que selecciono, y bueno, me aparece la bienvenida. Yo lo voy en Next, me pide un nombre del plan de mantenimiento. Yo le voy a decir respaldo BD Banco. En Schedule le voy a cambiar aquí cuando se va a realizar. Y bueno, aquí ya me aparece el nombre, que va a ser recurrente. La frecuencia, es decir, va a suceder cada semana, una vez a la semana, el día, en este caso el día domingo. Y con qué frecuencia va a estar sucediendo. Bueno, pues va a suceder solamente una vez a las 12 de la madrugada, por así decirlo, a las 12 horas. Y cuando inicia, la fecha de inicio, y si tiene una fecha de fin, es decir, cuando se va a dejar de realizar ese plan de mantenimiento. En este caso no queremos que suceda, por lo tanto le vamos a decir que no tiene un fin. Y listo, le damos en OK. Ya aquí, como podemos ver, se nos actualizó la información. Nos dice que ocurrirá cada semana el día domingo a las 12 a.m. y que iniciará a partir de la fecha de hoy. Entonces yo le doy en Next y ya me aparece que, bueno, la opción para seleccionar cuáles son las tareas que se van a ejecutar en este plan. Y yo le voy a decir que va a ser un backup de Database full para que me haga un respaldo completo, es decir, tanto de la base de datos como, o sea, tanto su estructura como de los datos que ya contiene dentro. Y bueno, le voy a dar en Next. Me aparece que el orden de las tareas, como solamente es una tarea, pues aquí no es necesario realizar nada. Le voy a dar en Next y ya me aparece que defina cuál es la base de datos que voy a respaldar. En este caso me aparece aquí Database, le voy a seleccionar una, o puedo seleccionar más, pero solamente en este caso me interesa la de banco. Le doy en OK y ya me dice que va a ser un respaldo en disco. Le voy a dar aquí en Destination para decir dónde se va a guardar ese respaldo. Y bueno, tengo aquí habilitada la opción que dice que cree un archivo por cada base de datos, un archivo de respaldo. Entonces le voy a decir en dónde se va a guardar ese respaldo, y en este caso va a ser en el disco C, en una carpeta llamada SQL, que ya anteriormente realicé. Y dentro de SQL hay una carpeta llamada respaldos y hay una llamada banco. Ahí es donde yo voy a guardar mis respaldos, le voy a dar OK. Y ya me dice qué extensión va a tener mi archivo de respaldo, le voy a decir back. Y bueno, aquí ya sería todo, opciones, no es necesario modificar nada. Y le voy a dar en Next. Me dice que va a hacer un reporte de texto por cada archivo. Aquí no es necesario cambiar la ubicación, le voy a decir que siguiente. Y ya me aparece cuáles son las acciones que se van a realizar o
o qué es lo que estoy diciendo que haga este plan de mantenimiento. Pues bueno, el plan de mantenimiento es llamado respaldo B de banco. Es un respaldo de una base de datos completa. Y bueno, las opciones de dónde se va a guardar y todo eso. Entonces le vamos a dar en Finish. Y ya nos aparece aquí que todo fue exitoso. Y las palomitas de cada una de las acciones. Entonces nuestro plan de mantenimiento ya fue realizado. Le voy a dar en Close. Y aquí ya me debería aparecer. Si yo actualizo, pues ya podemos ver que tengo el respaldo B de banco. Ahorita todavía pues no son las 12. Pero si yo quiero ejecutar este plan de mantenimiento, es tan sencillo como darle clic derecho y en ejecutar. Me abre una ventana donde ya estoy realizando el plan de mantenimiento. Lo estoy ejecutando, a pesar de que no es la hora. Pero bueno, lo puedo realizar justamente para realizar una prueba y para ver que sí se esté guardando correctamente. Entonces, como podemos ver, aquí ya me dice que fue exitoso. Le doy en cerrar. Y en mi administrador de archivos, en mi disco local, en SQL, respaldos, dentro de banco, voy a tener un respaldo con la fecha de hoy y con la hora de hoy, que en este caso son las 5:07, y este es mi respaldo realizado correctamente. Bueno, esto sería todo de cómo realizar un respaldo, y posteriormente vamos a restaurar esa base de datos a partir de ese archivo que se nos acaba de generar. Muy bien, una vez creado nuestro respaldo de nuestra base de datos llamada banco, lo siguiente es restaurarla a partir de ese archivo .back que se nos generó. Y bueno, en este caso yo lo voy a hacer en otra instancia de SQL Server, la cual ya tengo creada. Y bueno, lo que voy a hacer es conectarme. ¿Cuál es el nombre del servidor? Se llama Spitzen. Y en este caso la autenticación lo voy a hacer con el usuario SA. Y me voy a conectar. Entonces aquí ya tengo mi instancia iniciada, que es Spitzen con el usuario SA. Y acá de todas formas tengo también la de BDD23A, donde tengo mis bases de datos. Como podemos ver aquí tengo 4 bases de datos. Y si yo en Spitzen, bueno en mi instancia Spitzen, le doy en bases de datos, pues podemos ver que no tengo nada. ¿Cómo restauramos esa base de datos? Dándole clic derecho a Database y Restore Database. Entonces, aquí ya me aparece la ventanita donde voy a decirle de dónde voy a restaurar esa base de datos. Me está pidiendo eh, el origen y luego voy a decir que es desde mi dispositivo. Y le voy a dar aquí unos 3 puntitos para decirle que es un archivo y dónde está ese archivo. Como podemos recordar, está en el disco D, en una carpeta llamada SQL Server, bueno, dentro de SQL Server hay una llamada respaldos y después hay una llamada banco. Y como podemos ver, tenemos aquí 2 archivos, pero a mí el que me interesa es el que fue creado a las 5:07 con 43 segundos, que fue el último. Y bueno, entonces aquí nada más le damos, bueno, como podemos ver aquí ya al seleccionarlo, por automático ya nos aparece aquí el archivo y le damos en OK. Nuevamente le damos en OK. Y como podemos ver, aquí ya nos cargó el archivo. Me dice que el último respaldo realizado fue el domingo 23 de abril a las 5:07 con 44 segundos. La base de datos es banco y el archivo. Y aquí ya me aparece como un resumen de lo que estoy seleccionando. Y bueno, aquí en la parte, bueno, estamos aquí en general. Si le doy en Files, le voy a decir que Recollect all files to folder. Abrí toda esta palomita de aquí. En Options no es necesario realizar nada, a menos que tengamos otra configuración o que queramos hacer otro tipo de cosas, pero bueno, en este caso así quedaría. Y ya lo siguiente sería darle en OK. Nuestra barrita verde ya llegó al 100% y nos dice que la base de datos banco se restauró exitosamente. Yo le voy a dar en aceptar y como podemos ver aquí ya tengo banco, al igual que en mi instancia BDD23A. Si yo en BDD23A la despliego y veo la tabla de depósito y veo cuáles son los campos que tiene y los registros que ya tiene, pues podemos ver que tiene 5 registros y sus datos. Y si yo en mi instancia de Spitzen, en banco, despliego, veo la tabla de depósito y de igual forma veo sus datos que ya tiene registrados, podemos ver que vienen siendo los mismos datos
Es decir, nuestra base de datos se restauró correctamente con toda la información que ya contenía. En este caso, como nada más tenemos una tabla, pues solamente es una tabla la que se nos restaura. Y bueno, esa es la forma de restaurar una base de datos a partir del archivo .back que se genera al realizar los respaldos. Y bueno, eso sería todo de este ejercicio. Lo siguiente ya es enlazar los dos servidores de SQL Server. Para ello me voy a conectar con uno de mis compañeros, en este caso con Eduardo Sandoval, y realizaremos la práctica enseguida. Muy bien, ahora para avanzar con el paso 4 de cómo enlazar dos servidores SQL Server, yo aquí ya estoy conectado a mi instancia y en mi explorador de objetos tengo la parte de Server Objects. Esta es una carpeta que si yo la despliego, tiene otras carpetas y la que me interesa es la de Linked Servers, que si yo la despliego me aparecen los servidores a los que ya me he conectado o los que tengo linkeados. En este caso vamos a agregar una nueva conexión, le damos clic derecho, New Linked Server, y aquí ya me va a pedir los datos del servidor al que me voy a conectar. En la primera parte, que es Linked Server, se agrega la dirección IP y el nombre de la instancia. Entonces yo aquí ya los tengo, es la dirección IP y el nombre de la instancia es BDD 23A. ¿Qué tipo de servidores? Le voy a decir que es SQL Server. Y en la parte de seguridad, yo le voy a decir con cuál usuario va a ser con el que me voy a loguear a ese servidor y a cuál base de datos voy a acceder. Esto depende de cómo haya sido configurado ese usuario en el servidor al que me voy a conectar. El usuario ya también lo tengo, es banco23A y ingreso su contraseña. Una vez ingresados los datos que necesito, le voy a dar en OK y del lado izquierdo ya me apareció la nueva conexión. ¿Cómo puedo saber que estoy conectado correctamente? Si yo despliego sus carpetas, ya me aparece en la base de datos, en este caso la que me interesa es la de banco, y si yo hago un test de conexión, me dice que fue exitoso. Entonces, eso sería para agregar un nuevo servidor y a continuación mi compañero Eduardo va a hacer lo mismo, pero se va a linkear al servidor que yo tengo en instancia, que es con el mismo nombre, pero ahora mi dirección IP. Muy bien, entonces ahora yo voy a llevar a cabo los mismos pasos que mi compañero Damián, en donde voy a registrar su servidor en mis linked servers. Vamos a proceder en añadir. Y pues voy a rellenar con sus datos, ¿no? Pongo la opción de SQL Server, su dirección IP y el nombre de su instancia, que es BDD 23A. Muy bien, ya quedó esta parte. Ahora vamos a esta otra pestaña. Vamos a insertar su login, que en este caso sería banco23A y su contraseña. Muy bien. Como podemos observar, su nodo se añadió correctamente y no hay ningún tipo de error. Vamos a hacer un test connection y pues la notificación me menciona que no hay ningún error. Ahora vamos a proceder a mostrar las consultas enlazadas, en donde mi compañero va a poder ver mis datos y yo voy a poder ver los datos de su base de datos, que en este caso, pues al igual que la que me interesa es la de banco. Muy bien, ahora lo que vamos a realizar es una consulta con una base de datos fragmentada, que en este caso es al servidor al que ya me conecté, que es la instancia de mi compañero Eduardo. Y bueno, yo aquí ya tengo dos consultas donde selecciono las columnas de mi tabla y con una sentencia o con las palabras reservadas unional hago otro select de las mismas columnas, pero ahora de la instancia de mi compañero, de la misma base de datos banco y de la tabla llamada depósito, que pues en este caso es igual, tienen los mismos nombres. Entonces si yo selecciono esto y lo ejecuto, me va a dar como resultado los que son mis campos de mi servidor, que en este caso mi nodo está, por ejemplo, en la ubicación de Tala, y su nodo, más bien el nodo de mi compañero que está en Amatitán, pues ya me da los resultados de los usuarios o de los clientes que fueron registrados, por decirlo así, en el nodo de Amatitán. Y bueno, esta es la forma en la que nosotros creamos consultas con una base de datos fragmentada y obtenemos sus datos. De igual forma, si ya le agregamos una cláusula where y lo ejecutamos, en este caso le estoy diciendo que me dé los que sean, su saldo sea mayor o igual a 1500 y como podemos ver ya disminuyó mi consulta. Sin embargo, me siguen saliendo datos tanto de Tala como de Amatitán, es decir, de los dos servidores y con la consulta con la condición que yo le especifique. Y bueno, eso sería todo.
Muy bien, entonces, por último, voy a llevar a cabo yo una consulta para también darle una sentencia select de lectura a los datos de mi compañero Damián. Voy a ejecutar aquí exactamente el mismo query, solo que con los datos de su servidor enlazado, que es prácticamente su dirección IP y el nombre de su instancia. Lo voy a ejecutar y como podemos observar, primero sale la información de mi nodo, en este caso es la sucursal de Amatitán, y posteriormente me salen los datos de la sucursal de Tala, que es la base de datos de mi compañero. Y bueno, ya con esto queda comprobado que hubo una comunicación exitosa entre dos servidores y con esto finalizamos la práctica de nodos enlazados en SQL Server. Agradezco mucho su atención y nos estamos viendo. Muy bien, de mi parte también sería todo. Agradezco su atención y nos vemos en la próxima.